que se han acercado a este fogón que hacemos todos los viernes, un fogón entre compañeros que son talleres de formación. Nosotros formamos combatientes culturales, nuestra organización se llama Argentina Nuestra Casa, es una organización dedicada a la formación de combatientes culturales, un concepto que manejamos nosotros porque decimos que estamos bajo una invasión cultural imperialista y que nos quieren convertir en colonia. Hoy ya somos semicolonia, a partir de reconocer la estafa llamada deuda externa, que es una estafa porque se robaron la deuda entre el Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri, y al reconocer la estafa, bueno, quedamos como una semicolonia donde las decisiones se toman fuera de la patria. En ese contexto nosotros organizamos Argentina Nuestra Casa, que la vamos a presentar también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que odio decir eso de que sea autónoma y tenga privilegios, y que tenga hasta los pasajes de colectivo más baratos de todo el país, bancado por los 42 millones de argentinos que vivimos fuera de Cava. Vamos a estar el 23 de marzo presentándonos ahí en Cava. Somos de distintas provincias argentinas, nacemos desde el interior profundo, y antes de darle la palabra a nuestro disertante y presentarlo, quiero preguntarle a Alejandra si, Alejandra, vos sos hermana de Mazzaferro de acá de Formosa. Sí, exactamente, sí, Ricardo, Eduardo Mazzaferro. Bueno, para los compañeros que están de Argentina Nuestra Casa presente, la compañera, yo le digo compañera, la compatriota, sí. Alejandra. Sí, la compañera. Compañera. Sí, bueno, sí. Ya vamos a comentar si nos da bien el tiempo, pero es uno de los caídos en la toma del cuartel de aquí de Formosa por parte de montoneros que ingresaron al cuartel, y uno de los muertos, soldados muertos nuestros, era el hermano de la compañera Alejandra. Así que hay una historia mal contada para algunos en el país, y otra historia que no se ha contado bien, lamentablemente, ni en Formosa ni en el país, y donde también estuvo como protagonista en ese hecho que enlutó para siempre a Formosa, el compañero disertante de hoy, que es el compañero Omar Barbieri, militar, de carrera militar, y que tuvo los cojones para ser uno de los militares que se opuso al golpe del 76 y que denunció luego y es actualmente un testigo en la causa del Plan Cóndor en la República Argentina. Así que es un honor tener a un militar sanmartiniano y peronista en nuestra tarde de hoy para hablar fundamentalmente de los principios sanmartinianos con el cual fue fundado y debería regirse nuestro ejército. Y de entrada nomás, yo dejo planteada una pregunta, porque después van a tener un montón, y es si el ejército nuestro, viendo lo que pasa en Ucrania y Rusia, si el ejército argentino realmente sigue hoy los principios sanmartinianos, y si sigue los principios sanmartinianos, si va a defender nuestra patria o va a defender los intereses de la OTAN. Compañero Barbieri, toda suya la palabra. Bueno, qué pregunta. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y a todas, a todas y a todos. Buenas tardes. Realmente es para mí un honor y una satisfacción poderme dirigir a ustedes en un día tan especial como hoy, porque hoy conmemoramos el natalicio del general San Martín, el padre de la patria,
y también el natalicio de nuestro queridísimo expresidente o presidente, porque no lo dejará de ser nunca, Néstor Carlos Kirchner. Hoy cumpliría 72 años, Néstor, y lo recordamos, y le decimos que siempre vamos a seguir el camino que ya nos trazó, hasta el último segundo de nuestro día. Con respecto a la pregunta que me hiciste, Alejandro, es muy difícil contestarte, pero bueno, como sabrán, soy un crítico a la conducción del ejército por parte hoy del Estado Mayor Conjunto del tan cuestionado general Paleo, que no son más que la continuidad de los generales que dejó Macri, porque al general Paleo, lamentablemente, tenemos que reconocer, lo colocó el general Barisosa, totalmente macrista, y el general Pascualini, también macrista. En eso es muy claro, en los artículos que ha sacado últimamente Horacio Berbisky, en El cohete a la luna. Yo creo que ellos van a seguir, tienen que seguir las órdenes que le dé el presidente de la República, es el comandante de las Fuerzas Armadas. Así que me quedo hasta ahí, pero yo por esta gente que está ahora, no pondría la mano en el fuego por nada. Bueno, yo no los voy a agobiar con San Martín, porque justamente como es la charla en este día tan significativo, yo quise unir el pasado con el presente. Y dentro de este tema, voy a ser muy breve con respecto al general San Martín, porque he sacado de él nada más que los 10 puntos de las máximas que le dejara a su hija Mercedes en 1825, 25 años antes de su muerte. Él le hace unas máximas para que su hija fuera educada sobre esas 10 máximas, que mencionándolas así rápidamente, dice: humanizar el carácter, amor a la verdad y odio a la mentira, respeto sobre la propiedad ajena, indulgencia, hablar poco y lo preciso, guardar secretos, buen trato a los pobres y a los ancianos, amor al aseo y desprecio al lujo, y amor a la patria y a la libertad. Esos son los 10 puntos que pueden sintetizar la hombría de bien del general San Martín. También tiene mucho relevamiento el general San Martín, porque, oh sorpresa, no es una sorpresa, sino que el general San Martín es el prócer, el padre de la patria, y es muy estudiado por quienes están en las escuelas de armas, tanto en el Colegio Militar de la Nación como en la Escuela de Suboficiales. Se lo ve a San Martín desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista organizativo militar, y también desde el punto de vista humano. A mí siempre me llamó la atención lo humano de San Martín, que es lo que para mí sobrepasa mucho más que las acciones bélicas de las cuales pudo haber intervenido. Consubstanciando la guerra con la paz, la violencia con lo humano, sintetizo 4 características fundamentales del San Martín humano y militar. Primero y principal, les digo que no se conoce en la historia de San Martín, desde Trafalgar hasta la última de sus batallas, que San Martín haya fusilado a un enemigo. Ni él, ni de haber dado órdenes para fusilar. En las órdenes, que eran, digamos, la preparación para las batallas, la orden que salía, que él sacaba, siempre se caracterizaba porque puntualizaba que los heridos, tanto sean de la propia tropa como enemigos, había que tratarlos por igual. Es decir, había que darle asistencia médica a todos. Además, hacía referencia que se debería de respetar al enemigo detenido. Y por último, algo muy característico de San Martín, es que terminada la batalla,
ordenaba a algunos de sus comandantes a que juntara a los detenidos y les propusiera la posibilidad, si querían, más bien que todos decían así, tanto sean nativos como españoles, de jurar lealtad a él y a su bandera, lo cual lo hacían e inmediatamente, tanto españoles como nativos, se ponían a órdenes del ejército de él. Fíjese las características humanas de San Martín. A lo largo de la maldita dictadura genocida, cívico-militar, miles de milicos, porque no los voy a tratar de militares, porque no se merecen, miles de milicos de esa dictadura se llenaron la boca con los principios sanmartinianos. Yo no sé si se copiaban en los exámenes, o no los conocían a San Martín, o no le leyeron, o se olvidaron. Pero evidentemente lo que hicieron estaba totalmente en contra de los principios sanmartinianos que hemos visto recién. Yo me preguntaría, y yo creo que al preguntarle al general San Martín, tuve una contestación que les voy a decir, ¿no? Al referirme históricamente a Carlos San Martín, al general San Martín, a la parte contemporánea, y diría sintéticamente, ¿qué pasó el 24 de marzo de 1976? Y creo que San Martín me contestaría que fuimos invadidos. Que la Argentina el 24 de marzo de 1976 fue invadido por unas fuerzas armadas de ocupación y de represión. San Martín era un estratega, así que de ello conocía. Y vamos a los hechos. ¿Por qué de ocupación? Bueno, primero se cercenaron todos los derechos de los ciudadanos. Pero además fíjese que territorialmente la Argentina dejó de estar dividida por provincias y pasó a estar dividida por zonas, por subzonas, por áreas, por subáreas. Dejamos de ser provincias, pasamos a ser zonas, pasamos a ser subzonas, pasamos a ser áreas y pasamos a ser subáreas. Eso es propio de un ejército invasor. El desconocer los nombres de las provincias y las ciudades para pasar a ser una cuadrícula militar. De represión está de más decirlo. El genocida Videla y sus secuaces no inventaron nada. Ellos optaron por la técnica contrarrevolucionaria del ejército francés en Argelia. Al respecto, me gustaría, con toda humildad, decirles, o digamos, darles una idea de que pueden, si quieren, pueden leer a Pierre Chateaujoubert, que fue el comandante francés de las tropas de su país en Argelia, de las tropas paracaidistas en Argelia. Él tiene un libro que era muy estudiado por los oficiales jóvenes de aquella época, que, como bien dijo Alejandro Scrivitsky, hoy soy testigo, ya declarado en el juicio del primer cuerpo, en la causa primer cuerpo de ejército, he declarado en el juicio Vesubio tercera parte, y próximamente, según tengo entendido, se me va a invitar a declarar en el juicio Regimiento de Infantería 6. Bueno, esta gente que se está juzgando ahora es muy importante porque en esa época eran oficiales jóvenes, eran quienes lamentablemente ejecutaban las órdenes. Y ellos leían mucho este libro, Doctrina de Acción Contrarrevolucionaria, de Pierre Chateaujoubert, año 1972. Y eso fue la represión. También
les recomiendo la película La batalla de Argelia, en blanco y negro, con un Alain Delon muy joven, y es ahí en donde van a ver justamente la actividad represiva que hace el ejército francés en Argelia, en donde dividen la ciudad capital en la zona, digamos, de los franceses, y la Kasbah, que era la zona de los argelinos. Y es ahí justamente en la Kasbah donde emplea todas estas técnicas de represión, estas técnicas lamentables, terroríficas, que en esa época se usaron para matar inocentes. Nada más que para matar inocentes. También a lo mejor el general San Martín me diría, ¿por qué seguimos usando algunas terminologías que son de la época de los genocidas? Seguimos diciéndole desaparecido, una palabra que nos la enseñó el genocida Videla, para realmente explicarnos que una persona, tanto sea mujer como hombre, había sido secuestrada, torturada y asesinada. O también, ¿por qué le seguimos diciendo organizaciones, no sé, a veces dicen terroristas, subversivos, qué sé yo, a Montoneros o a Lerner, cuando en realidad la acepción que le corresponde son milicias populares? Por eso yo siempre me he referido, hasta en los juicios, a las milicias populares, refiriéndome a Montoneros o a Lerner. Y usted me dice, qué raro, milicias populares, sí, si vamos al tío Google, nada más. Le dice que milicias populares son cuerpos armados no pertenecientes al ejército, formados en torno a partidos políticos y o sindicatos obreros. Y fíjese qué raro, porque también si vamos ahí, la acepción subversivo dice pretender alterar el orden social o destruir la estabilidad política de un país. Y la estabilidad política, que por 10ª vez se lo digo a todos los jefes militares que han estado el 5 de octubre y que dicen atacaron en época de la democracia, les voy a repetir por 1000 veces más de que la estabilidad política no la cortó la milicia popular Montonero Soler, la cortó justamente el ejército de Videla. De más está decir, hecho público, que el ataque del 5 de octubre tenía pleno conocimiento del ejército de Videla. Nada más que mencionar la presencia de Horacio Mayol, que era un ciudadano argentino que fue convocado por el Distrito Militar Santa Fe y fue mandado y enviado por el ejército, o sorpresa, justo a Formosa. Omar, sí. Te voy a interrumpir ahí para que amplíes un poquito qué fue el 5 de octubre, porque yo que vivo en Formosa, Genaro que vive en Formosa, Alejandra que vivimos en Formosa, sabemos, pero en el resto del país no se sabe bien qué pasó el 5 de octubre aquí en Formosa y lo que ocasionó el 5 de octubre después para todos los argentinos. Bueno, el 5 de octubre fue un domingo trágico, donde un grupo de muchachos, una milicia popular de Montoneros, inducidos y ayudados por el ejército de Videla, que ya era jefe del ejército, llegaron con un aparato muy grande, logístico, imposible de hacerlo solos, hasta Formosa, vía aérea y terrestre, para atacar una unidad de paz
una unidad de descanso, una unidad tranquila en donde éramos una familia entre soldados, oficiales y oficiales. Éramos una verdadera familia. Y bueno, esta gente, con un estado de instrucción muy bajo, yo lo vi, no tenían instrucciones esos muchachos, entraron al cuartel a buscar presumiblemente armas, y bueno, y se desarrolló un tiroteo muy grande. Ellos no tenían instrucción, pero tenían un gran factor táctico a su favor, que fue la sorpresa. Y nosotros reaccionamos, y así entre hermanos, porque en realidad no, la realidad era que ellos son argentinos y nosotros también, se produjo un tiroteo que dejó 12 integrantes del ejército argentino muertos, mi querido y estimadísimo amigo Ricardo Mazzaferro, Sanabria y 10 soldados. El suboficial Sanabria y 10 soldados. Y por el otro lado, creo que ellos tuvieron más bajas que las que dejaron, que creo que nunca se sabe porque tendría que ser más extenso. Yo no me quiero extender. Dentro de esa gente también habían infiltrados agentes del ejército. Oh, sorpresa, ¿no? Habían agentes del ejército. Al lado mío, cuando me senté, había una persona fallecida, y bueno, el teniente coronel Peyot, que era el segundo jefe, lo corroboró de que era un agente del servicio de inteligencia del ejército. No sé qué hacía ahí, y no sé cómo el ejército no sabía entonces que nos iban a atacar. Y eso quedó para Formosa. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con las palabras de nuestro gobernador, que dijo que defendimos la tierra formoseña. Yo creo que defendimos la tierra formoseña. Defendimos la tierra formoseña y defendimos el cuartel. Pero no fue el ejército argentino, porque el ejército en ese momento su objetivo era justamente el golpe. Estamos a 5 meses del 24 de marzo. Y había que encender la mecha, había que encender el fervor de los militares para que apoyaran ese golpe. Y bueno, pasó. Creo que los principios sanmartinianos no estuvieron nunca presentes en la conducción del ejército en ese momento de Videla, y el genocida no los tuvo nunca presentes. Nunca presentes. Yo me acuerdo de que cuando fui al Regimiento de Infantería 6, realmente un lugar que, mire, si yo venía un poquito consternado, yo venía un poquito consternado con el ataque del regimiento, es una cosa que a uno lo deja groggy, ¿no? Por todo lo que pasó, angustia, esto y lo otro. Mire, yo creo que fue peor lo que viví en el Regimiento 6, porque el Regimiento 6 era un regimiento en el año 77 represivo totalmente represivo, por eso yo declaro todo lo que he declarado. Y lo que seguiré diciendo que es lo que vi, ¿no? Cosas muy, muy fuertes, ¿no? Porque no es fácil estar comiendo y ver que unos oficiales, entre comillas, señores oficiales, discúlpeme, para mí milico de mierda, pero unos milicos de mierda, oficiales del ejército argentino, a la noche salgan de civil con armas largas, en una mano una peluca, con bigote postizo, muy mal vestidos. Yo creo que, sinceramente, el general San Martín, no sé, les hubiese pegado un tiro a cada uno. Porque eso era una barbaridad, yo lo tuve que ver todo un año. Por suerte conté con el gran apoyo de un gran militar, que fue el coronel Horacio Ballester. El coronel Horacio Ballester, ya retirado, es el militar que más colaboró armando el rompecabezas del terror que nos dejó la dictadura. Horacio Ballester. Lo van a encontrar, hay un escrito, papelitos, hay un escrito de él, del Ministerio Público, que se llama, acá está, se llama, les pido que lo anoten por favor, muy interesante, se llama Estructura Represiva en la Argentina. Organización de la represión.
es del Ministerio Público Fiscal. Lo van a encontrar en la página web mpf.gov.ar. Es muy extenso, muy interesante para conocer esa orgánica que yo les di de la zona, de toda la orgánica del ejército, porque eso hubo que dilucidarlo. Y es muy interesante, y ahí está, justamente figura como un gran colaborador el coronel Horacio Ballester, retirado. Coronel que en el año 79 le van a poner una bomba en su casa, en su departamento. Fíjese de que, pobre hombre, que en paz descanse, mi gran amigo, los vecinos, a veces la gente como es, ¿no? De la época también, los vecinos le querían hacer pagar el arreglo del edificio, de las partes comunes, que se había roto a él, porque le echaba la culpa que por él le habían puesto la bomba. Es decir, que era víctima y sobrevíctima, mi querido amigo, el coronel Horacio Ballester, integrante, por supuesto, del CEMINA. Bueno, todo fue así. Yo creo que lo que acá dejamos en evidencia es que en los discursos de los milicos genocidas, realmente, no sé, manchaban el honor sanmartiniano. Nunca fueron sanmartinianos. Y como yo les dije en el juicio Vesubio tercera parte, ustedes no fueron militares. No. Ustedes fueron milicos, asesinos, disfrazados de militares. Es decir, ustedes se disfrazaban de militares a la mañana para estar en el cuartel y a la noche buscaban sangre inocente de toda la gente que murió. Yo vuelvo ahora, me retrotraigo a tu pregunta, Alejandro, que siempre sos digno de estudiar un poco tus preguntas, y terminando ya esto, creo que el general San Martín, como buen militar, si nos encontramos como quisimos encontrarnos hoy, me diría, ¿cómo fue que pasó? Y yo se lo explicaría muy simplemente. Por eso, cuidado con tu pregunta, que va más allá. Yo sé que va más allá. Cuidado. Señoras y señores, si hacemos historia realmente, en la última parte del gobierno de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, ella tenía un jefe del ejército muy, pero muy bueno, que era un compañero, era el general Alberto Numa Laplane. Quizás nadie lo escuchó, o quizás lo escucharon muy pocos, pero el jefe del Estado Mayor era Alberto Numa Laplane. Numa Laplane le pidió, así cuenta la historia, ahora le voy a decir un artículo muy interesante de un compañero, discúlpeme, pero los papeles se sobrepasan. Bueno, el general Alberto Numa Laplane le pidió a la presidenta que, fíjese, ¿no? Qué increíble lo que voy a decir ahora. Después le doy el artículo. Le pidió que lo retirara a los generales Videla y Viola, por ser los caudillos del ejército que le hacían frente a él, que desconocían a veces sus órdenes, y lamentablemente un ala del gobierno lo tildó a Numa Laplane, que era lópez-reguista. Recién se había ido López Rega del gobierno. Y con eso, la presidenta, María Estela Martínez de Perón, por eso era muy, pero muy criticada por
Néstor Kirchner y con causa, por supuesto, hace al revés. Lo saca Numa Laplane y lo pone a Jorge Rafael Videla como Pepe Ricardo. En el artículo que les voy a decir, ahora, cuando lo encuentre, se lo estoy reviendo, en un artículo muy interesante de un periodista, Marquis, él asegura que el doctor Antonio Cafiero, padre de Antonio Cafiero fallecido, que paz descanse, el doctor Antonio Cafiero, reconoció que él asesoró a la presidenta en ponerlo a Videla para congraciarse con el ejército y detener el avance de un posible golpe. Y después dijo, lamentablemente me equivoqué. Yo le diría al doctor Cafiero que su equivocación y la equivocación de la expresidenta María Estela Martínez Perón le cortó al pueblo argentino más de 30.000 desaparecidos. Le costó la imposición de un sistema económico neoliberal y le costó encima ir a una guerra ilógica, innecesaria, con el Reino Unido, que puso en peligro el territorio continental argentino. No solamente se perdió de vuelta Malvinas, la recuperaron, sino que teníamos la posibilidad de que vinieran contra el territorio argentino. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que tener muy fresco ese antecedente histórico de Numa Laplane con Videla. A esta gente hay que tenerla controlada y hay que terminar, por ejemplo, de que dentro del Estado argentino hay un Estado argentino que ya, desde la época de Néstor Carlos Kirchner, acepta el terrorismo de Estado y unas fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, sobre todo fuerzas armadas, el ejército y la marina, más me refiero a ellos, que no aceptan eso. Entonces encontramos un Estado que por un lado dice una cosa y el Estado que dice otra. Necesitamos militares que sean conscientes de la responsabilidad histórica que les compete y que sean subordinados al poder político. No nos interesa de qué partido sean, nos interesa que tengan clara la misión y la función de las Fuerzas Armadas, que sean nacionales, populares y democráticas. Yo le estoy debiendo el artículo de este hombre, que es el periodista Marquis, pero en todo caso después se los doy, porque no lo encuentro acá, las hojas, se lo encuentro, se los doy. A ver, acá está, justo en la hoja. El artículo es de página 12, se llama Militares y Democracia, y es de Guillermo Macchi. Y nos habla justamente que el 26 de agosto de 1975, lamentablemente, el 26 de agosto de 1975, deja la jefatura del ejército Numa Laplane y se hace cargo Jorge Rafael Videla. Con él estaba asegurado el golpe del 24 de marzo. Y con él también estaba asegurada la muerte de más de 30.000 argentinos. Más de 30.000 argentinos y muchos otros, como me pasó a mí también la tablada, estuvimos secuestrados, aunque sea yo unos días, nada más que nada. Y otros secuestrados para siempre. Bueno, eso es lo que el general San Martín nos dejó. Yo creo que el general San Martín le pone a la dictadura genocida cívico-militar la puntuación de 0 y el sello, por suerte, de nunca más. Gracias por haberme escuchado. Compañero Omar, ha sido un gusto y yo estoy lleno de preguntas. Calculo que todos los compañeros lo están. Usted
se ha referido a que los militares se mantienen como un estado paralelo, ¿sí? Está el gobierno nacional, por un lado, pero fíjese usted lo que nos está pasando. El gobierno, por un lado, con un discurso, la justicia argentina, como otro estado paralelo, ¿sí? Que hace la suya, el Parlamento, que vamos a ver ahora cuando trate el tema del Fondo Monetario Internacional, cómo se va a comportar, pero indudablemente estamos frente a instituciones que no trabajan para el país, que trabajan para otros intereses, que no son precisamente los de las mayorías populares, y a todo esto hay que sumarle los medios hegemónicos, ¿no? Pero es de gran preocupación aquellos que portan las armas, que las pagamos nosotros, el pueblo, para que ellos nos defiendan a nosotros, ¿no? Es lo que nos está pasando no solamente en la fuerza del ejército, sino en otras fuerzas como Gendarmería, por ejemplo, que pagamos nosotros las armas para que los gendarmes tengan que cuidar la frontera, y resulta que están fronteras adentro y tienen que combatir el narcotráfico. Pero, sí. Alejandro, yo a todo esto tengo una solución. Yo ya tengo 68 años y he vivido y tengo cierta experiencia. Y yo soy convencido, Alejandro, que el tornillo se aprieta por arriba. El tornillo se aprieta por arriba. Por ejemplo, en la Corte Suprema ampliamos la cantidad a 11, a lo que el presidente diga, y se acabó. Pero no pretendamos que un juez de primera instancia vaya contra la Corte Suprema, porque sería David y Goliat. A ese juez de primera instancia que quiere cambiar esto, que después va a casación y le sacan la causa, se la ponen, hay que apoyarlo a esa nueva generación de grandes abogados que integran hoy. Yo los he visto, a los fiscales que han trabajado de lesa humanidad, son impecables. Impecables en todo sentido, pero saben que desde arriba no los apoyan. Tienen que cuidarse de sus propios superiores. Cambiemos la Corte, llevemos la Corte a 11 integrantes y se acabó. Yo lo veo así. Seguro. No sé si lo veo fácil, yo lo veo así, no sé. Para eso necesitamos un presidente con autoridad y decisión, y que sepa el rumbo hacia dónde hay que llevar el país. ¿Sí? Ahora, Barbieri, los contenidos de formación que tienen los que se suman al ejército argentino hoy y son formados, ¿los están formando bajo los principios sanmartinianos, nacionales, populares, o lo están formando para ser operativos para un ejército de ocupación, para que no tengan que venir los marines o la OTAN a tomar la Argentina? Bueno, mire, yo le voy a contar muy brevemente, pero mire, hace muy poco, el anteaño pasado, tuve una reunión con el agregado militar, un coronel, y un coronel de carrera, y le empecé a decir, él quería saber, bueno, Formosa, cómo había sido el ataque, pero además le dije lo que yo había vivido en esas épocas, y yo veía que estaba 15 minutos hablando y me miraba con los ojos abiertos. Digo, estará pensando retrucarme con algo. Terminé de hablar, me dejó hablar como 20 minutos. Yo no soy capitán, pero el tipo me decía, mi capitán, no sé por qué, pero yo no soy capitán. Yo pedí la baja, no me la dieron, yo pedí la baja, tranquilo, porque andan diciendo por ahí que me la dieron, no. Yo pedí la baja y bajo ninguna circunstancia de presión ni nada. Yo pedí la baja contra las leyes de punto final y obediencia de vida en el año 88. Pero bueno, el tipo agarra y me dice, sacó los anteojos y me dice, ¿sabe una cosa, mi capitán? Estoy sorprendido. Coronel antiguo. ¿Por qué? Le digo. A mí nunca me explicaron las cosas así. ¿Es verdad lo que usted me dice? Se lo juro por Dios. Es decir, que la explicación que yo les acabo de dar a ustedes, a él no se la había dado nunca. Creo que con eso en parte está contestada. ¿Se da cuenta? Imagínese que el general Palé, el general Deimundo, anote si quiere, Deimundo Casal, y el general Pereda
Es decir, el jefe de Estado Mayor Conjunto, el subjefe del Estado Mayor Conjunto que está con él, y el general Pereda fueron cadetes del genocida Martín Sanchezini. Y tienen relación con él, y han ido, en los años anteriores, cuando eran coronel, han asistido a conferencias con él. Es decir, siguen mamando la leche de su oficial instructor, que es el cadete, el oficial siempre lo va a recordar, porque fue el tipo que lo orientó en la carrera. Es decir, estos no estuvieron en la represión, pero mamaron la leche de los tipos que fueron instructores de ellos que estuvieron en la represión. Fíjese que este señor, este individuo, este genocida Martín Sanchezini, que ahora está siendo juzgado en el Regimiento de Infantería 6, fue dado de baja del ejército por rebeldía. Y el juez de instrucción militar pedía que también fuera dado de baja por acciones subversivas, por todo lo que había hecho. En época de la democracia estamos hablando. Estamos hablando del año 88. El teniente coronel retirado de la Serna pedía eso. Porque una vez de la Serna se lo dijo al coronel Ballester en el año 88. Y yo en el 88, en diciembre, fui a verlo a Ballester cuando yo había pedido la baja del ejército y fui a firmar unas cosas en Buenos Aires, y Ballester me lo dijo a mí. Y Sanchezini lo amenazaba. El teniente coronel de la Serna, que en paz descanse, falleció enloquecido por las amenazas que había recibido, siendo juez de instrucción militar en el año 88, no en el 80 ni el 82, en el 88. Y eso continúa. En el cohete a la luna, Alejandro, queda bien claro que al general Paleo lo puso el general Barisosa. Y el general Barisosa es el hijo de quien fuera candidata a vicegobernadora con Antonio Domingo Bussi. Y el general Pascualini tiene su suegro preso por lesa humanidad, al cual van a visitar con su señora, su nieta, todos los domingos, que vayan. Pero esa gente tiene que estar influenciada, no podemos ser tan ingenuos. Es decir, esa ingenuidad es la misma ingenuidad que pensamos, sin pensar en la mala intención, que tuvo María Estela Martínez Perón. Acordémonos, por favor, de Numa La Plana, y se los pido a todos, por favor. Acuérdense del 26 de agosto de 1975. María Estela Martínez Perón, asesorada por Antonio Cafiero, está ahí, Martín lo dice, asesorada por Antonio Cafiero, lo sacó a Numa La Plana y lo puso a Videla, puso al ratón controlando la fábrica de queso. ¿Por qué? Para quedar bien con los militares y decir, bueno, le ponemos el que nos pide. ¿Qué le ponemos lo que nos pide? Nosotros somos el poder político y nosotros somos los que vamos a poner. Fíjese, si nuestro gobernador estuviera preguntando a ver quién pone de jefe de policía a toda la policía. Una locura, dirían ustedes. Y entonces, mire si el ejército va a estar ahí. Yo no sé qué espera el compañero Jorge Tayana para sacarlo al general Paleo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esta gente sigue pasando a retiro a coroneles que continuamente tienen contacto conmigo, que son realmente de un ejército nacional popular y democrático. Lo siguen raleando y siguen poniendo a su gente. Fíjese, el general Pando, formoseño, general Pando fue el secretario general del general Cejas, cuando el general Cejas lo puso a su hijo en la embajada de Estados Unidos, con un sueldo de $6.700. El que lleva el expediente, lo hace firmar sabiendo que hay un delito de nepotismo, es el general Pando. ¿Y dónde está el general Pando ahora? ¿En su casa? No, comandante de sanidad. Le dieron un puesto menor, pero lo dejaron. General Pando tenía que haber salido, pero volando, por ser el miserable que le hizo firmar, es decir, que permitió la firma del general Cejas y no dijo nada, y siguió pasando el expediente hasta que el expediente lo firmó el jefe de inteligencia con el Petronave, otro miserable, y lo mandaron al muchacho que apenas tenía perito mercantil como administrativo a la delegación Washington de la misión militar en Argentina.
¿Te das cuenta cómo todo se sabe? ¿Comprende? No sé si se entiende la relación. Pero esas pavadas de un general y de otro, esas son gente que mueve, como dijimos, mueve un potencial. Un general mueve una brigada. Un brigadier mueve los aviones. El marino los barcos. Y en un estado como nosotros, en donde hay un encrispado político, pero propio de la política también, y que iremos dilucidando, y quizás con el próximo gobierno, si nuestra vicepresidenta llega a ser presidenta, tendrá a lo mejor muchísima más decisión de arreglar estas cosas, porque acá parte una decisión política. Y el general Pareo, a 10, 15 días de la denuncia de Horacio Berbisky, todavía sigue siendo jefe de Estado Mayor Conjunto. Imagínense las alas que le está dando, cuando hay 20.000 tipos esperando. Porque no es que están solos, hay 20.000 que están esperando para ocupar el cargo. Mejores. Cambiémoslo. Barbieri, y usted dice, cambiémoslos. ¿Se puede, a esta altura del partido, de tantos años de colonización de nuestras fuerzas, sí, con la lapicera, pero está bien, la virome, yo sé, y Cristina lo dijo, la virome la tiene Alberto para el tema del Fondo Monetario Internacional, pero también la tiene para poner orden en todos los aspectos, la justicia, yo soy jefe del gobierno, soy jefe de las Fuerzas Armadas, punto, me tienen que hacer caso a mí. Ahora, le hago esta pregunta y después, Milena, abrí el panorama para todos, porque si no yo me pongo en periodista acá. Supongamos que yo soy presidente de la Nación. Digo, señores, yo quiero un ejército patriótico, porque necesito tomar medidas patrióticas y que me acompañe el ejército. Bien, tengo la lapicera. Yo mando retiro del ejército a todos los gorilas. ¿Qué me queda? El resto. ¿Hay resto? Muchísimo. Una promoción de coroneles, son 60 coroneles que están en capacidad de ser generales. ¿Pero esos están formados en la Escuela Nacional o Popular o están formados en la Escuela de Washington? Bueno, entonces hay que agarrar, y el señor ministro de Defensa o un equipo técnico tendrá que hablar con ellos para ver si se ponen de acuerdo en cómo van a pensar, porque no tenemos en sí el cassette de cada uno. Habrá que conversar, habrá que hacer una comisión, pero no vamos a poner en esa comisión a gorilas. Y todos esos gorilas que yo tuve que ralear del ejército y los mandé a sus casas, ¿me pueden armar uno paralelo? Absolutamente nunca. Absolutamente nunca. Mire, en las unidades, les voy a decir lo que pasa en el regimiento 29, pasaba. Cuando el coronel llegaba, tenía 20 soldados a su disposición. Y cuando el coronel se iba, se sentía los gritos puteando que nadie le daba bola. Con eso le digo todo. Bien. No le tenga miedo, pero hay que tener gente resuelta. Sí. Gente resuelta. Esto no, con careta no hacemos nada. Con decirle una cosa a la gente y después hacer otra no hacemos nada. Acá hay que hacer. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es cumplir, compañero. Así es, así es. Milena. Sí, me gustaría darle la palabra a que vi que ha escribido mucho, por ahí lo quiere decir, a Cristian Edgardo. Pero antes, yo me quedé un poco pensando en lo que había dicho el compañero Omar Barbieri sobre Néstor, porque cuando asume Néstor, él va a dar un discurso muy sanmartiniano, además. Y le quiero preguntar si realmente pudo operar el cambio que Néstor quería para el ejército y para las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Y cómo lo hizo? Por ejemplo, un botón. Lo tomó a la cabeza del ejército
por eso el tornillo se aprieta por arriba, lo tomó el general Bendini y lo hizo retirar los cuadros. Ese fue un claro mensaje a toda la oficialidad, que Bendini estaba con él y que él iba a seguir con los juicios y con todo lo que venía haciendo. Fue un mensaje el que dio de los cuadros, que quedó para la historia. Pero más allá de cuando bajó los cuadros, que todos nos acordamos y se nos llenaron los ojos de lágrimas y nos conmovió a todos. Él dio un discurso, él esperaba otra cosa del ejército y de las Fuerzas Armadas y le habló en ese momento a los cadetes. Y yo creí que iba a haber una formación, digamos, como dijo el compañero Krivitsky, más sanmartiniana, más defender los intereses nacionales y al pueblo. ¿Pudo operar eso que él quería en algún momento, más allá de bajar los cuadros y de ese discurso? ¿Hubo un cambio de paradigma en ese momento de lo que eran los militares, o lo que iban a hacer los militares? Yo creo que Él le habló a los cadetes, que hoy deben ya ser coroneles, tenientes coroneles. Yo por lo que veo sí, porque cuando comienzo a declarar, quiero comentarte, compañera, y a los compañeros también, ha habido una andanada de militares jóvenes, coroneles, que he chequeado por el Facebook, tenientes coroneles y mayores, capitanes, porque el hecho de que a mí fuera secuestrado en el Regimiento de Infantería 3 en el mes de septiembre de 1983, al terminar la dictadura, por eso quizás salvé mi vida, cuando intenté, sí, si quieren, robar, sacar, como quieran, secuestrar, lo que quieran, documentos de lo que era el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Vesubio, que estaba en el regimiento, yo fui secuestrado. Mire, tuvo tanta repercusión que un día se paró la Escuela Superior de Guerra, pedido por los alumnos, para hacer un taller de lo que a mí me había pasado, porque los capitanes decían, ¿qué puede ser si me pasa a mí? ¿Qué leyes me defienden? ¿Qué leyes no me defienden? ¿Qué puedo hacer yo como oficial de servicio ante las personas que me ataquen? Es decir, caló profundamente lo que yo había dicho. Y a partir de ahí yo tengo una comunicación con oficiales y yo creo que Néstor comenzó un camino, pero que había que seguirlo. Un camino constante, un camino diario. Es un camino que en cuanto uno deja de recorrerlo se llena de follaje y se torna intransitable, como nos pasa ahora. Y por otro lado, mi última pregunta, y ya le voy a dar la palabra a Lili Ferreira, que tiene la mano levantada. El compañero, usted dijo que seguimos usando el lenguaje de los milicos. Seguimos diciendo desaparecidos. ¿Cómo deberíamos llamarlos? ¿Cómo deberíamos cambiar ese lenguaje? ¿Cómo? No, en serio pregunto, porque... No, eso se lo dejaría... También se trata de colonizar eso. Sí, pero yo se lo dejaría, por ejemplo, eso a una gran estudiosa, que es la señora Salgado, que es una de las principales investigadoras de todo este rompecabezas del terror. Yo lo podría pensar, todavía no lo pensé cómo podría ser. Estoy con otras cosas, mis juicios, mis cosas, mis investigaciones, que también sigo investigando, pero sí, lo dejo a criterio de cada persona de que se pueda cambiar de alguna forma. Quizás la señora Salgado, que es una gran estudiosa de la investigación, que fue directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa en la época de Cristina, y que recopiló muchísima documentación, pueda encontrar también algo, digamos, más acorde por su nivel intelectual que yo. Bueno, habrá que preguntarle entonces. Le doy la palabra a Lili. Si querés abrir tu micrófono,
que tenés la mano levantada, te escuchamos y te escucha el compañero Omar Barbieri. Sí, buenas noches, Omar. Sí, también sorprendida como ese coronel, ¿no? Con la boca abierta, porque esto es parte de lo que nunca nos cuentan. Aún los que tenemos canas estamos siempre en babia. Yo quería preguntar dos cosas. Primero es si los criterios de organización de los cuadros de oficiales acá en la Argentina, ese criterio los pone el poder político o son influenciados desde el extranjero. Esa una. Y la otra, como vecino de a pie, ¿qué indicadores usted nos ayudaría a tener para advertirnos en caso o en sospecha de que los militares se levanten otra vez en contra del pueblo? Gracias. Bueno, yo creo que lo que rige hoy la educación está bastante controlada por el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene una Secretaría de Derechos Humanos, donde está la compañera Mariana Mauer, y está también el compañero Cosami, ahora, y creo que deberán de tener control sobre eso, sobre todo lo que se está estudiando y lo que está explicando el Instituto de Formación. Yo creo que la extranjerización podrá venir por el Internet o por alguna otra cosa así, pero quizás ya en los institutos de formación veo que están controlados. Igualmente, no sé, pero me parece que faltaría mucho más. Me parece que faltaría mucho más. Fíjese que hace 4 años que falleció el general Cesio, que fue ascendido a general por Néstor Carlos Kirchner, después de haberse retirado de muchos años. Juan Jaime Cesio, al cual lo conocí, que estuvo en el CEMIDA también, y hace 4 años que no se lo reconoce, no le hacen ningún acto. Y la verdad es que ya podían tener un busto en el Estado Mayor y alguna unidad de comunicaciones se podía llamar Juan Jaime Cesio. También podrían hacerle un acto al coronel Ballester, en la infantería, y no se lo hace. Podríamos hacer muchísimas cosas más con aquellas personas militares, porque ellos dicen de que nosotros, los leales, no tenemos a nadie, que somos todos delincuentes. Por eso me crearon la figura de que a mí me habían dado de baja, pero se equivocaron. Pero no importa, ¿vio? A mí. Pero al general Ballester también le decían que era un subversivo, ni que hablar con el general Cesio. Y entonces revitalizar también la imagen de viejos militares que hemos tenido en amplia, el general Leal con la Antártida, que han sido la democracia. Y no enaltecer o recordar a gente que ha tenido una trayectoria no muy nacional. Y con respecto, la segunda, ¿cuál me dijo? ¿Una segunda? Sí, Omar, la segunda sería que por favor nos dé algún indicador para nosotros como ciudadanos comunes tener en cuenta si hay sospecha de que en algún momento se vuelva a levantar el ejército en contra del pueblo. ¿Qué No, mire, le voy a decir una cosa, compañera, que no lo dije y es interesante, es muy interesante tu pregunta. Tenga en cuenta, compañera, que ahora en los juicios de lesa humanidad, el otro día la fiscala, el alegato de la fiscala que duró siete audiencias, ¿no? De la fiscala de los vuelos de la muerte, está radicándose mucho la idea, es decir, el concepto en este armado del rompecabezas del terror, que el ejército más que nada actuó con los servicios de inteligencia. Cuidado, con el servicio de inteligencia. Es decir, nosotros estamos considerando hoy que el 95% de las operaciones, el 95%, entre el 90 y el 95% de las operaciones, se hicieron de civil, como fue, por ejemplo, Margarita Belén, que primero los mataron, los asesinaron, los fusilaron, y después pretendieron hacer una pantomima de que milicias populares que venían a rescatarlo, al final los mataron a todos. Pero después, bueno, se hizo el juicio, ahí está el histórico coronel Losito, un asesino, que fíjese que Losito en el 2000
en el 2016. Ahí tienen todos un ejemplo. Mire lo que voy a decir. Lo cito, no sé si es el 2016 o el del 2006. Bueno, queda la duda. Pero el coronel Losito fue premiado por el gobierno nacional sin saber como agregado militar en Italia. Lo mandaban 2 años a Italia. Las madres de Plaza de Mayo hicieron la denuncia, no, en el 2006, porque era Néstor. En el 2006, las madres de Plaza de Mayo hicieron la denuncia. Néstor lo hizo venir inmediatamente, se lo jugó, y hoy el coronel Losito, en un juicio muy rápido y abreviado, le dieron, creo que 26 o 30 años de prisión. Es decir, por un lado, el ejército, con la inteligencia militar, que es la que le hace los papelitos y todo, lo mandaban a Italia, y por el otro lado terminó preso. Lo que hay que tener cuidado, compañera, no es el ejército, es la inteligencia del ejército, que hoy está en manos de un tipo muy peligroso, que es el coronel Pietronave. La inteligencia del ejército. Yo no sé por qué la inteligencia del ejército argentino, la jefatura 2 de inteligencia del ejército argentino, tiene 1.624 empleados. ¿Qué hace con 1.624 empleados? O agentes. ¿Por qué la inteligencia militar argentina tiene que tener agentes? ¿Por qué una sección de inteligencia, cuidado, tiene que estar en Formosa? ¿Qué hace la sección de inteligencia en Formosa? ¿Qué hace un destacamento de inteligencia en Resistencia? Yo creo que tendría que estar todos agrupados, como está la CIA o la DEA, en un edificio, y ahí estar ahí, acomodaditos, sentaditos y quietitos. La inteligencia militar, amiga y amigo, compañera y compañera, de la época de la dictadura hasta ahora, territorialmente, sigue siendo la misma. Casi la misma. Territorialmente, es decir, tenemos una delegación de inteligencia del ejército en cada provincia. ¿Qué hace? ¿Qué hace la sección de inteligencia en Formosa? ¿Sabe qué hace la sección de inteligencia en Formosa? ¿Sabe qué hizo últimamente? Recoger todos los antecedentes del capitán Barbieri. A ver dónde me podían enganchar. ¿Por qué trabajan? Y a esa es a la que yo le tengo miedo. Anótelo, compañera, la inteligencia de ejército, jefatura 2 inteligencias. Esa gente es peligrosa, porque tiene técnicas para pinchar cómo se pincha un teléfono, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Esto de inteligencia es así. Eso hay que tener cuidado. Yo no creo que ellos van a salir de uniforme. Yo creo que ellos van a usar la inteligencia militar para desestabilizar. Eso sí, lo puedo firmar. Ahora, Barbieri, usted dice de que tienen grupos descentralizados de inteligencia, por ejemplo, el que está acá en Formosa, ¿sí? Que está en una casa, en un lugar muy conocido. Pero hoy, en el tiempo moderno de hoy, con esto, con las nuevas tecnologías, ¿de qué le sirve estar descentralizado así? O sea, porque la inteligencia se puede hacer, como usted dice, como lo hace Estados Unidos, Israel, Inglaterra, concentrado en un solo lugar y de ahí salen los agentes, pero todo se monitorea. Alejandro, discúlpeme. La externa y la interna, para eso sí me sirve el destacamento ahí. ¿O usted se cree que la sección de inteligencia no lo está controlando al gobernador Infran? ¿Usted cree que no? Pero se lo puede controlar desde Buenos Aires también. Claro, pero ellos hacen calle. Ellos están en lo que se llama, discúlpeme, el puterío de inteligencia. Sí, sí. ¿Qué compró, qué no compró, qué tiene, qué no tiene? ¿Usted cree que no lo hacen? Entonces hay que ¿Usted tiene una sección de inteligencia que está reuniendo información para la inteligencia del ejército, que está descontrolada. La inteligencia de la AFI, que son muchas AFI, de los cuentapropistas, como dicen los muchachos de Cambiemos, las inteligencias de las distintas fuerzas, de las distintas áreas, que están haciendo las suyas. Claro. Las exteriores que tenemos metidas en todas. Claro. Usted cuando encuentre una historia
o cuando encuentre un hecho que no se dice, ¿de dónde salió esto? Apúntele a la casita seguro, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Siguen teniendo sus enganches de hace muchos años. Yo, que el gobernador Infran, hace tiempo los hubiese rajado. No. Acá inteligencia no. Inteligencia de la provincia no. No venga a seguirlo. Lo que pasa es que eso es ejército nacional. El gobernador, ¿qué puede hacer? No, dar su impresión. Dar su impresión y no descuidarlo. No descuidarlo, no hay que descuidarlos alejando a esa gente. Eso es lo que yo tengo. Yo le estoy diciendo a la gente de Chile. Sí, seguro. Pero es lo mismo que nos pasa con la frontera. Nosotros vivimos en frontera y Infran no puede hacer nada con la frontera, porque la frontera es de competencia nacional, no provincial. Sí. Entonces las fuerzas que operan en frontera no las conduce Infran, entonces mucho no se puede hacer. No, eso lo tengo claro. Sí. Le voy a pasar la palabra al compañero Cristian Edgardo Pina, si abre el micrófono, tiene la mano levantada. Hola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por todo esto. Bueno, quería comentar que lo que yo había puesto, ¿no? En realidad creo que tenía entre 13 y 15 años cuando empecé el secundario, con toda la movida que se había hecho de Menem vender parte de los terrenos de la Patagonia y todo eso. Más o menos que estaba en auge eso, y bueno, sin contar lo que también se está hablando acá, que eso tuve oportunidad de ver yo cuando fui en el año 97, a las cataratas en bicicleta. Era interesante pasar en bicicleta porque se veían, en Misiones se veían las tropas, ¿no? Entre Río, Corrientes y Misiones, se veían las tropas norteamericanas practicando en ese sector, ¿no? O sea, no había redes sociales para filmarlos y pasarlos, ¿no? Entonces ellos tenían la libertad de hacer eso. Y con respecto a las compras como Schwarzenegger, que compraban toda la parte de la Patagonia, mi planteo era el siguiente, que fue lo que comenté en el chat, era, o sea, viene el presidente argentino a pedirle a un argentino su casa, el territorio para lo que se necesite, sea nacional, sea algo importante. No, porque yo trabajo, porque yo esto, porque ¿qué le voy a dar la casa? Porque si me lo gané yo tengo que trabajar todos los días. Bueno, viene un presidente yanqui, pensamos a ver qué onda, ¿no? Porque es el presidente norteamericano, el presidente inglés, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si viene el presidente argentino a pedirle la casa a un yanqui que compró ese terreno? Y claro, como vemos hoy, se le hace una marcha, o sea, más allá de la marcha que se hizo en un lado escondido contra Lewis, hay otra gente que no sé si logró hacer la marcha a favor de Lewis, ¿no? Y en contra de la patria. Y ahora lo más importante, ¿qué pasa si el presidente del país que pertenezca a esta gente que compra, viene y le pide esos territorios para poner una base o para hacer? Obviamente que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí hace patria no con el país Argentina, sino que hace patria con el país al que le debe su nacimiento, y bueno, y le entrega los terrenos como si nada, ¿no? Y esas observaciones, yo, bueno, tenía entre 13 y 15 años, más todo lo que iba mamando, que mi papá iba exponiendo cómo nos iba criando y las ideas que tenía, ¿no? Algo de lógica. Bueno, era más o menos explicar con palabras que
que es, o sea, es el facilitamiento, las compras de terreno legalmente, después facilitamiento para que vengan a invadirnos como si nada, y encima usen las tropas a porrearnos y nosotros defendemos nuestro terreno, ¿no? Bueno, eso, era eso. Gracias, Cristian, por tu aporte. ¿De dónde sos, Cristian, para saber? Santa Fe Capital. Santa Fe Capital. Ciudad de Santa Fe Capital, que bueno, estamos rodeados por todo un mejunje de grandes, encima cerca también del Paraná, tocando con el Paraná, ¿no? Que también, o sea, encima de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, los grandes gente del campo, que bueno, por ahí a veces la gente entiende mal, la gente, cuando nos referimos a la gente del campo, no se trata de la gente que trabaja en el campo, las familias que... de las corporaciones, ¿no?, que controlan el campo. Y está sobre el río, que está privatizado y extranjerizado. Exactamente. Igual que el lago Escondido. Gracias, Cristian. No, interesante, porque es verdad que han puesto bases militares extranjeras en nuestro territorio. Acá enfrente yo lo tengo. Lo peligroso que es eso. Ya lo hemos hablado. Le quiero pasar la palabra al compañero Heriberto, por favor, que abra el micrófono, que lo escuchamos. Tenés cerrado el micrófono, Heriberto. Bueno, buenas noches a todas las compañeradas. Me quedó una pregunta para hacerle a este hombre, a Barbieri, que lo que nos ha dicho esta noche es tremendo, está tremendo. Si entre los coroneles que usted conoce, hay uno que vive en Rosario, que se llama Alberto González Lagos. Nosotros siempre le decíamos Tito en nuestra infancia. Si lo conoce o ha tenido conocimiento de él, y si es así, ¿qué me puede contar o qué nos puede decir al respecto? ¿Me puede repetir el apellido, por favor? González Lagos. González. No, del coronel. El coronel González Lagos. ¿No sabe de qué promoción es? Si es grande, de nuestra edad, más chico. Es más chico, claramente, sí, debe tener hoy unos 62, 63 años. ¿Ya está retirado? Sí, retirado, sí. No lo conozco al señor González Lagos. Nunca lo traté. El padre ha sido un gran peronista, por eso quería saber algo de él, así que bueno, gracias Barbieri, y no, bueno, por favor. Impresionante lo que nos ha informado esta noche. Lili, veo que tenés la mano levantada, ¿estás con otra pregunta? Sí, es imposible no hacer preguntas. Disculpe, Barbieri. Adelante, compañera, no, perfecto, pero no sabía si te la había bajado y seguía o era otra pregunta. Adelante, compañera. Sí, las tengo que escribir porque una y otra. Bueno, Barbieri, ¿usted considera que en la Constitución o de alguna manera habría que tener algún tipo de recurso de amparo que el ejército lo pueda decir así, cuando un presidente vende millones de hectáreas, por ejemplo, a extranjeros, que eso directamente es atacar la soberanía? Lo que pasa es que está con el voto popular, entonces es complejo. ¿Qué figura se le ocurre a usted que, sin ser antidemocrático, el ejército pueda advertir que eso arriesga toda la soberanía? No sé si se entendió. Sí. Sí, mire, no es necesario que sea el ejército. Es el poder político el que tiene que defender el territorio. El ejército nada más que acciona por orden del poder político. Y la guerra
que nunca es querida, y es muy lamentable, es nada más que las relaciones diplomáticas por otros medios. Yo creo que tiene que ser una ley territorial que defienda el territorio nacional. Por ejemplo, acá en Paraguay no se cumple, por supuesto, pero hay una ley que prohíbe la compra de tierras por parte, sobre todo en el norte, de brasileños, a lo que ellos llaman brasiguayos porque están muy mezclados, a no menos de 60 kilómetros de la frontera. Igualmente le aclaro que no se cumple, pero la ley está. Entonces habría que hacer una ley nada más, son los diputados y los senadores, que son nuestros representantes. El Acá ejército también tiene con Cristina se hizo una ley y la ley se la pasan por el tuje. Acá lo que hace falta es patriotismo en el gobierno. No se le puede pedir al ejército que haga algo que la autoridad política máxima elegida por el pueblo no hace. Entonces, acá la línea de entrega nacional, es civil, no militar, hoy por hoy en la Argentina. Empieza por el presidente, lo siguen los gobernadores, lo siguen los intendentes, los fiscales, los jueces, los concejales, todos los que prestan la firma para la entrega del territorio nacional. Lewis no puede comprar nada sin la autorización de la justicia, del concejal, el consentimiento del intendente, de la gobernadora y del presidente de la nación. Entonces, estamos gobernados desde el primero hasta el último por antipatrias, por tipos que son políticos profesionales. Cuando vos sos profesional, vendés tu servicio. El abogado vende su servicio, el contador vende su servicio, y los políticos venden su servicio. Algunos lo venden al pueblo, que lo votan, y otros lo venden a una embajada o a un tipo como este que compra legisladores, Lewis, legisladores, intendentes, gobernadores, son comprados por John Lewis. Ahora, lo peor de todo es que por la legislación y la Constitución, Lewis está en ley. Y entonces, como la propiedad privada lo protege la ley de propiedad privada, él en su gran extensión territorial que tiene nuestro territorio, que es similar al de Inglaterra, si quiere puede empezar a construir ciudades dentro de su territorio. No hace falta que venga alguien de afuera. Él construye y usted no le puede prohibir que construya dentro de su propiedad lo que se le cante. Entonces él construye ciudades. Después, como la Argentina es abierta a todos los hombres de buenas intenciones que quieran habitarla, empiezan a venir aviones y aviones con gente que quiere habitar este suelo en lo de Lewis. Y entonces Lewis empieza a poblar su territorio, porque es su territorio privado, con lago incluido y todo, y después te hablan un mismo idioma, te levantan una bandera, tienen un escudo, se presentan en la ONU y te fraccionan el territorio. Y si no, simplemente veamos la historia de cómo se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel se crea cuando se termina el mandato inglés, llegan los muchachos, le compran a los palestinos las tierras legalmente y van comprando una a otra tierra. Y después meten a todos sus paisanos, levantan la bandera, el escudo, el idioma y se declararon independientes. Fuiste, cachito. Acá tenemos a los Benetton, tenemos a los Lewis, tenemos toda la patria extranjerizada. Somos los argentinos extranjeros en nuestra propia patria, porque el único río de transporte es extranjero. El sur es extranjero. El petróleo es extranjero, el gas es extranjero, el litio es extranjero, las riquezas de la cordillera es extranjera. Todo está, pero nosotros hablamos de boludeces en las redes sociales. Entonces, esto no es un tema de militares, no, para extranjerizar la Argentina, desde el 83 a la fecha, los militares no participaron. Esto fue obra exclusiva de los profesionales políticos que gobernaron la Argentina hasta el día de hoy. No de los militares. No de los militares. Entonces empecemos a ver bien claramente que no hace falta solamente el ejército para que nos pase
la tragedia del 76. A nosotros nos está pasando una tragedia diaria gracias a la clase política que tenemos. Le paso, creo que la palabra a Pablo, que la tenía. A Pablo, que está preguntada. Dale, Pablo. Estaba el compañero Vega primero. Carlitos. Abrí el micrófono, Carlitos. Quiso abrir el micrófono y apagó su cámara, me parece. Y ahora tal vez está hablando y ni lo vemos hablar. Metele vos, Pablo, hasta Carlos. Mientras se conecta el compañero Vega, primero quería agradecerle al compañero Omar la exposición. Me parece que se ha tocado un mundo de cosas. Ya en la charla previa, cuando hablábamos de la tragedia del 5 de octubre, y recién con lo que decía Alejandro, pero a modo de resumen, me parece que lo que vivimos en la década del 70 fue un enfrentamiento entre hermanos, y cuando hay un ejército no profesionalizado, lamentablemente tenemos la situación que tuvimos el 5 de octubre. A esto se suma una incomprensión de compañeros de décadas pasadas que no comprendieron algo clave que dijo el compañero Omar. Así como la guerra es la diplomacia continuada por otros medios, la guerra civil también es la política interna continuada por otros medios, y lo que nosotros vivimos fue en cierta forma una guerra civil, a mi humilde entender, y leyendo el diario del lunes, obviamente, donde una de las razones políticas por la que las Fuerzas Armadas y los sectores dominantes no reconocieron nunca a las milicias populares como una fuerza beligerante era porque habilitaba a violar todas las convenciones de guerra, a no aplicar las convenciones de guerra para con los prisioneros, y sí facilitar un plan de exterminio. Un tema. No sé, compañero Omar, si estoy equivocado en lo que digo. No, nada más agregarte de que en realidad quería expresarte que no fue una guerra, porque en realidad a partir del año 77, mediados del 77, por mis conocimientos, prácticamente las milicias populares de Montoneros y Regueler estaban prácticamente diezmadas. Lo que pasa es que estos muchachos y estas chicas no podían salir ya de las listas donde estaban y tenían que seguir o beligerando o escapando de todo lo que era eso. Y ahí están la creación de los equipos de búsqueda, como yo declaro en Vesubio 3, y ahora voy a declarar el Regimiento 6, el equipo de búsqueda del Regimiento de Infantería 6, en donde eran oficiales que salían a la noche y faltaban de la unidad 3 o 4 días, y los usaban desde Mercedes para ir a cazar gente a Buenos Aires capital. Y eso se lo voy a comprobar a ellos, aunque ellos me digan que no. Y lo voy a comprobar. ¿Se da cuenta? Entonces, yo digo de que fue un terrorismo de Estado. Yo estoy de acuerdo con cuando Néstor nos comienza a decir que es cierto el terrorismo de Estado, porque no les permitió ese combate uno contra uno. Y el 5 de octubre, yo te puedo asegurar, compañero, te lo juro por lo que más quiero en mi vida, que fue ayudado por el ejército argentino. Es imposible que el 5 de octubre si hubiese... Exacto, sí señor, ahí está, Montechingolo también. Y si no, los Carrier que estaban adentro de Montechingolo, ¿de dónde salieron? Si eran de una unidad de tanques, que habían llegado 3 días antes. Nada más en eso. Hay que comprobar cositas chicas y se arma. Este rompecabezas del horror, se arma. Se arma. Hay una cosita más, perdón, antes de que se me escape, porque suelo tener fuga de ideas, no sé si es la edad o el sueño, pero hay dos elementos que a mí me quedan colgados. Uno es cuando nosotros decimos siempre somos los delincuentes en la historia. No es llamativo desde Caseros a la fecha, donde el ejército argentino dejó de ser el ejército sanmartiniano y el ejército de liberación para convertirse en una fuerza de ocupación al servicio de las fuerzas anglosajonas, ¿sí? De una oligarquía pro-anglosajona. Pero ahora es un ejército de Videla. Videla Totalmente. Es el arquetipo reconocido por ellos, que si Videla no hubiese existido,
el golpe no se hubiese dado. A Que esto Videla quería ir. el eje de la concentración del poder. Por eso, Néstor la trata de traidora a María Estela Martínez Perón. Y hasta todavía el juicio de extradición de ella. Porque A eso le quería ir. entrega ilógicamente el ejército a Videla. Claro, pero hay dos cositas. El tema de que somos siempre los delincuentes de la historia no es nuevo. No nos olvidemos que Rivadavia lo llama ladrón a San Martín por haberse robado el ejército que marchó a los Andes, ¿sí? Entonces, todo intento de movimiento popular, siempre para el poder, vamos a ser delincuentes. Entonces, Claro, pero nosotros asumámoslo, que no nos moleste. No, estoy de acuerdo, pero ¿sabés qué? En este caso tenemos armas para contestarle. Es decir, yo le contesto al regimiento 29 del año pasado, que dijo de que justamente la organización Montoneros atentaba contra la democracia. Yo le digo, pero pedazo de infeliz, coronel burro, 5 meses después, ¿quién va a derrocar al gobierno? ¿Montoneros? ¿El ERP? ¿O el ejército de Videla? No podés hacer el 6 de octubre para acá y el 5 de octubre para allá. Es el ejército de Videla que ya está en operación. Claro, el RP reconocía su derrota ya en 1974 prácticamente, 2 años antes del golpe. Pero sí. Además te digo una cosa, compañero, yo los vi, pobres los muchachos que entraron, no tenían instrucción militar. Yo los vi caminando en el playón, que hasta yo le decía, cúbranse, le iba a gritar un poco más. Yo los vi caminando. En el playón caminaban, no se desplazaban. Cualquier soldadito nuestro, formoseño, tenía mucho más instrucción que estos muchachos. Es decir, esto era un rejuntado que la inteligencia militar armó con la llegada de Mayor a nuestro regimiento, que fue el peludo regalo que nos dio. Y ahí se armó todo. A ver, te voy a decir una primicia. Está la declaración que yo me olvidé del mayor Borkowski. El mayor Borkowski, capitán en ese momento Borkowski, algunos se tienen que acordar de Formosa, era el médico del regimiento y él venía en el avión. Vino en el avión que se copó. Y contaba que era impresionante, habían 14, él contó hasta 14 individuos armados. 14 personas armadas, que después el coronel Oliva le dijo que se dejara de hablar pelotudeces y lo cortó y no dijo más. Pero el capitán Borkowski contó el 5 de octubre a la tarde el cagazo que tenía de haber estado ahí y se salvó, es decir, él dio la cédula civil y por eso no lo reconocieron. Estuvo a punto de dar la militar pero no la encontraba. Y dio la civil porque pidieron la cédula de todos. Habían 14 muchachos armados. ¿Cómo hicieron los 14 muchachos armados para entrar al avión? Lo vio el capitán Borkowski, médico del regimiento 29 que bajaba en ese avión. Vamos a poner en contexto para que los compañeros que no conocen el hecho de Formosa sepan. Faltaba meses para la elección presidencial, ¿sí? Antes del 76 del golpe, meses, íbamos a elecciones. Había elecciones, podía ganar el radicalismo, el peronismo nuevo, el partido intransigente, cualquiera, porque había elecciones libres en la Argentina. Faltaba 5 meses. Se da el secuestro de un avión de Aerolíneas Argentinas, con todos sus pasajeros. Secuestran el aeropuerto Formosa. Perdón, elude Corrientes. No bajan Corrientes. Claro. Bueno, cuando acá se da lo que pasó en Formosa, ese fue el pretexto para que el ejército, primero el gobierno constitucional de Isabel, firmado por Luder, saca por decreto la persecución de todas las organizaciones armadas y guerrilleras y subversivas. El exterminio. Los DNU lo firman, Alejandro, lo firman a las 8 de la mañana del 6 de octubre. Al otro día del ataque. A la mañana del 6 de octubre, que lo tenían ya hecho. Por eso. Ahora,
detrás de la inteligencia militar que indudablemente actuó e infiltró a ese grupo de montoneros, que no sé si ese grupo de montoneros ya respondía directamente a la inteligencia militar, estaba la inteligencia norteamericana, porque acá lo que se vino a implantar y se vino a dar el golpe es para que Martínez de Oz pueda instaurar el neoliberalismo en la Argentina hasta el día de hoy. Entonces, eso fue un plan estratégico. Y recordemos y pongamos en contexto que estábamos ya prácticamente en el inicio del Plan Cóndor, que era Chile, Paraguay, Argentina. Entonces, y quienes estaban al frente del Plan Cóndor eran los norteamericanos. Por lo tanto, este operativo fue comandado por la CIA y los servicios de inteligencia que actuaban junto con la inteligencia del ejército. Hoy por hoy hay que analizar y profundizar que el enemigo que estaba atrás y que actuó, el cerebro real, esto se programó desde el Pentágono, desde la inteligencia, la CIA y todos los que controlaban a la inteligencia militar argentina, porque los muchachos no dieron el golpe solo. Hubo apoyo de Washington. Esto quería aclarar porque siempre está el imperio detrás de cada movimiento. Está Robbie levantando la mano. Hola Omar, me alegro de verte y ver que estás bien de salud y eso. Una gran alegría verte. Decí de dónde, por favor, decinos de dónde estás. Sí, estoy en Valencia, en España. Bueno, tenemos internacional hoy porque hay una compañera que está en Ohio, Estados Unidos, también en la sala. Ah, muy bien. Bueno, yo pertenezco a una La agrupación. compañera está en Chubut, ya discriminamos el tema con Milena. Raquel, sabemos que estás escondida en Chubut. Una agrupación de peronistas que estamos en el exterior, estamos en unos cuantos países. Omar, te quería preguntar, porque nos estabas hablando del ejército sanmartiniano, y a vos lamentablemente te tocó estar en una época en el ejército muy difícil, pero también te tocó, digamos, el tema Malvinas en su momento. Estabas en el ejército cuando fue... Quisiera saber cómo viviste vos el tema Malvinas, con todo lo que implicaba y toda la contradicción de haber estado en ese ejército donde vos habías vivido todo ese tipo de cosas y las sospechabas y las investigaste y trataste de aportar cosas, y por el otro lado vino lo de Malvinas y vos estabas ahí adentro. Me gustaría saber un poco, por entrar un poco en cómo lo viviste personalmente y qué sensaciones tuviste cuando pasó eso. Mirá, yo estaba en el pedido individual en el campo, con los soldados, y vino un subteniente, Cantalupi, y me dijo, mi teniente me dice, levántese, estamos en guerra con los ingleses por Malvinas. Lo primero que pensé, Cantalupi está en pedo. Después cayó el mayor genocida, Martín Rodríguez, y le digo genocida porque era el tipo que se comprobó muchos años después, que era el genocida malparido que llevaba la gente al vuelo de la muerte, tiene cadena perpetua. Ese era el oficial de operaciones mío, con el cual me llevaba las patadas, y de richibotas y con un sable, paró, dijo, levantó al IVAP, y vamos que nos vamos a la guerra de Malvinas. Entonces lo que pensé es que Cantalupi, con el genocida Rodríguez, se habían puesto en pedo juntos. Ah, dije, este se puso con el mayor Rodríguez en pedo. Dije. Y a partir de ese momento me pareció una locura. Y empecé a rogar que no llevara a mi compañía del Regimiento de Infantería 18 en San Javier, Misiones, donde me habían mandado como un destino de castigo, que no fuéramos ni a la ruta, porque no tenían instrucción, y menos llevar a un misionero al sur. A partir de ahí, me pasó de todo, fui anti-Malvinas, y me terminaron sancionando, porque cuando se perdió Malvinas, yo le dije al teniente coronel del ME, que terminó preso, que fue el primer jefe militar que terminó preso por genocida, le dije a Jorge del ME que esto había sido una locura, propia de un borracho, y que era el objeto
de haber querido salvar a la dictadura que ya estaba planchada. Porque en realidad, si se empataba o si se ganaba, que era imposible, a lo mejor la dictadura hubiese tenido, lamentablemente, por eso Margaret Thatcher hubiese tenido más vida. Por eso Margaret Thatcher en su momento una vez dijo en Inglaterra que ellos le habían hecho el favor a la Argentina de sacarse la dictadura de encima, por el tema de Malvinas. Así que nunca fui malvinense, creo que no tenemos que volver a Malvinas, que primero está el lago escondido y todo lo que estamos hablando del río Paraná y todo, para que después de muchos años volvamos por parte democrática a Malvinas. No me presenté como voluntario, fui el único oficial del regimiento 18 que no se presentó como voluntario para ir a Malvinas. Me llamó el jefe y le dije, no, a Malvinas no voy. Y después de muchos años me encontré acá en la embajada con un señor que vino a dar una charla no sé de dónde, un político de Buenos Aires, y que contó de que él estaba exiliado en Suiza, justamente por haber sido integrante de una milicia popular, y que cuando fue lo de Malvinas, se fue a la embajada y se presentó voluntario para hacer la parte periodística que él sabía. Cuando terminó la exposición me presenté y le dije, compañero, lamentablemente usted dejó los principios en cualquier lado. No, yo estaba ayudando a mi país. No, usted estaba ayudando a la misma dictadura genocida que era un día antes de Malvinas. Y bueno, también nos trenzamos adelante del compañero Román, y ahí terminó, y fue yo con Malvinas no, Roby. Con Malvinas no. Fue un artilugio de la dictadura para permanecer. Y nos costó muchas vidas de inocentes. Gracias, Omar. Sí. Ahora, habría que pensar si no la dictadura militar y ese movimiento de toma de Malvinas no ayudó a la reelección que venía mal de Margaret Thatcher, que estaba perdiendo las encuestas y venía perdiendo las elecciones. Si no fuese por Malvinas, no hubiese continuado el proyecto Thatcher, ¿no? Si tal vez nuestro propio ejército no estuvo infiltrado para hacer esta operación que salvaba a Thatcher y salvaba a la dictadura, tal vez, le hicieron el verso. No, Alejandro, yo lo conocí al general Galtieri, era un borracho, discúlpame, no un borracho, era adicto al vino y a la... Está bien, allá él, pero era una mala persona. Del borracho. Él fue un genocida. Lo de borracho lo saco, discúlpeme, voy a lo de genocida. Era un genocida. Que ganó es Thatcher. Y sí, y nosotros volvemos a perder gente inocente. Galtieri era un genocida. Fue un genocida, todo el proceso, toda la dictadura fue un genocida. Un hombre asqueroso. Está pidiendo la palabra la compañera Susana Luna, de la resistencia peronista de los años 70. Compañera, si abrís el micrófono, te escuchamos. Sí. Bueno, mira, yo estoy sumamente contenta de escuchar hablar a un compañero como Barbieri, agradecidísima, y además porque nos da fundamentalmente porque nos da una perspectiva de un cambio, o de poder, tiene optimismo cuando habla, y lo está fundamentando. O sea, sí es cierto, es muy triste, nos acordamos mucho de la tristeza, de todas las cosas que pasó con el tema de los militares, pero también es cierto que él rescata muchas cosas, digamos, que deberíamos tener en cuenta en cuanto a las Fuerzas Armadas argentinas, ¿no? Yo quería un poco rescatar el tema el rol de los militares en la época de la resistencia peronista. Tuvimos militares que se sublevaban, tuvimos militares fusilados, y eso nos demuestra que, bueno, que digamos, a pesar de pasaron los años, llegó Malvinas, llegó el golpe, llegó todo, y sin embargo, el rol del ejército siempre ha habido adentro del ejército, como dice el compañero, un grupo de gente que quiere dar al ejército argentino el rol que nosotros también queremos que tenga. Y bueno, yo le quiero agradecer porque me parece sumamente
positivo escuchar a alguien dentro de la fuerza, y con mucho conocimiento, y que nos esté dando una charla con una perspectiva de que es posible el cambio y existen compañeros adentro que tienen otra concepción de lo que nos han pintado o es el ejército, digamos, bueno, simplemente que hay que tener voluntad política. Eso nada más quería decir. Te agradezco, compañera. Quiero conocer. Antes de que le responda, te quiero contar quién es Susana. Susana fue presa por la resistencia, por ser de la resistencia peronista por la NUCE, y después se tuvo que exiliar en el 76 y vive en el exilio. ¿Cuál es su apellido? Así la comunico con Facebook. Luna, Susana Luna, Susana Raquel Luna. Parece que tengo varios, pero la foto que vale es la de un compañero que falleció hace un tiempo, que es donde estoy con él. Porque... Susana, yo lo que te quería decir, fíjate que hace muy poco murió un hombre que no se le reconoció políticamente, pero no militarmente. Murió nuestro querido capitán o mayor, Julián Di Castro. Hace poquito, hace 2 semanas. Sí, ¿cómo lo sé? Hace un mes. Sí. Amigo de Facebook también. Haber conocido, por ejemplo, al teniente coronel. El Ministerio de Defensa no lo reconoció, no se acordó de él, se le pasó. No, Julián Di Castro. no, a ver, recuerdo un teniente coronel Amirati, a quien yo conocí, y que fue un teniente coronel de la época de la Resistencia, donde salvó a algunos militares, a algunos que era médico, y que él dijo, bueno, a los médicos no se los mata. Ese tipo de gente, digamos, dentro del ejército que existió, ¿no? Y son extraordinarios, ¿no? Y por eso me... Pero fuimos perseguidos, muy perseguidos, compañeros, muy perseguidos. Pero igualmente, nosotros seguimos. Yo les voy a decir una cosa, discúlpame, Alejandro, algo muy privado, que está Roby, hay amigos, y le voy a decir algo muy, pero muy privado, que no tendría que decirlo, pero fíjense que nosotros seguimos combatiendo. La última noticia del general Cejas, un horror, porque era jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general Cejas, y lo puso a su hijo en la Regiduría Militar de Estados Unidos, el que le dio, voy a decir algo muy privado, pero no para ensalzarme a mí, sino para decir cómo podemos colaborar. El que le dio el dato al compañero Alberto, secretario directo de Berbigi, fui yo. Y ellos hicieron el famoso artículo Así no papito, que le costó que lo sacaran pitando a ese tipo, que como jefe del ejército tendría que ser impecable, impoluto, y era un corrupto de mierda. Y eso no lo podemos permitir. Y por suerte la gente del Cohete tomó el artículo, lo sacó, y como salió el artículo, salió también este general a la mierda, y por eso le digo que tendría que haber salido el general Pando, que era el secretario general del ejército que firmó, que permitió que se firmara todo para que el hijo de este general pasara a ganar $6.700. Y eso, a mí, me lo dijo un coronel en actividad. Un coronel en actividad que pude chequearlo, y digo, bueno, yo lo paso. Y con eso conseguimos que un corrupto menos de los gorilas que están. Y hay que hacerle todo así. Como también ahora se sabe, el plan que ellos hicieron, también una locura, para invadir Venezuela. Una locura. Imagínense si nosotros, por Dios, María Santísima, nos hubiésemos metido en invadir Venezuela, la guerra que se iba a llevar adelante en la Argentina y en toda Sudamérica. Por eso les digo que hay que controlarlos, no hay que tenerle miedo, y cuando te termina el ciclo, decirle, amigo, suerte, vaya a su casa, descanse tranquilo y no nos joda más la pelota, por favor. Hay que decirle así. Milena, ¿tenés alguien más? Sí, tengo a Raquel que está levantando la mano y tengo un mensaje que quiero leer de Alejandra que dice que hoy
en el día del natalicio del general San Martín, una comitiva de la Embajada de Estados Unidos, junto con el gobernador Perotti, en el monumento a la bandera de Rosario, pidieron autorización para colocar la bandera norteamericana. ¿Se la dieron? Eso no lo dice. Espero que no se la hayan dado. Por favor, a la compañera que haya comentado eso, Alejandra, que nos comente si se la dieron y si hay foto documentada de este hecho en el día de hoy, ahí en Rosario. Ya los otros días vimos desfilar por la Policía Federal Argentina, ya empezaron mis perros a competir, por la Policía Federal Argentina al supuesto representante del Fondo Monetario Internacional con la bandera inglesa dentro de nuestra policía. Cosa que ni bien yo salí a escracharlo, la Policía Federal Argentina levantó el Twitter, borró el video, pero yo ya lo había capturado, así que tenemos el video documentado. En el departamento central de la policía. Y todo filmado como un spot, ¿no? Con un celular, con uno que pasaba por ahí. Un spot institucional de la colonización en nuestra policía. O sea, algo terrorífico. Raquel, que tenés la mano, presentate y decide de dónde sos. Bueno, soy Raquel Pina, originalmente de Santa Fe Ciudad, y bueno, hace 17 años que estoy en el exterior, una de las científicas que exiliaron, una exiliada económica. Lo mío es cortito, es un comentario. Primero, muchas gracias por organizar esta charla, porque las generaciones que más jóvenes y las que vienen después de mí se pueden enterar de un montón de cosas que si no, no hay manera. Así que muchísimas gracias, señor Barbieri, por todo lo que nos dice. Y hay una cosa que dijo Milena que es muy importante, que es la imagen que uno tiene en el imaginario popular como pueblo del ejército, la imagen de un uniforme. Es muy difícil venir con esa imagen de venir de una familia de perseguidos políticos durante la dictadura, después regenerar un lazo con un uniforme. Entonces nosotros los más chicos no sabemos que hubo este otro militar que se jugó hasta la carrera y la vida, que es de los que nos daba cuenta el compañero. Y es importantísimo que lo sepamos, porque aquello que no se cuenta, que no pasa a ser una historia, una narración, no pasa al imaginario popular y no lo vamos a saber nunca, y vamos a seguir con miedo de los uniformes. Eso por un lado. Con la historia que están contando del 6 de octubre, yo no puedo creer que no tengamos ni cuentos, ni novelas, ni una película. Con la cantidad de escuelas de cine que se abrieron en Argentina durante la década ganada y que siguen la prestigiosa escuela de la escuela que se fundó en Santa Fe, que la enseñamos en el exterior, la aprendemos y la enseñamos en el exterior como docentes de cine mundial, lo enseñamos. No puedo creer que no haya una historiografía desde la cinematografía. Tenemos el Inca, tenemos la televisión pública, tenemos todo, y no se hace. Hay que hacer. Y lo último, Aníbal Mellano, que es un compañero muy querido y es docente también, y sabe mucho de industrialización y de planes iniciales para industrializar la Argentina, y siempre nos está educando en ese sentido. Siempre tiene esta frase, no saber es poder, y yo siempre estoy pensando que no podemos defender lo que no sabemos. Por lo tanto, este tipo de charlas es lo que necesitamos, y muchas, cientos de miles de estas charlas, y luego la divulgación y el trabajo, ¿no? De difundir esto para no cansar a los exponentes, pues si no, pobres, imagínense, tienen un laburo. Ahora bien, por eso el pueblo no tiene poder, digo yo, porque no sabemos, entonces no podemos defender lo que no conocemos, ni siquiera de discernimiento. Si no sabemos que hubo militares que fueron de otra manera, que fueron patriotas siguiendo a San Martín, nosotros no podemos defender un ejército al que conocemos como solamente aparato represor. Y bueno, creo que eso, porque lo de la imagen ya la dije, así que era esa acotación, y porque es importantísimo que podamos pararnos de otro lugar como militantes, como activistas culturales, digamos.
Raquel, te recomiendo que googlees 5 de octubre Formosa y también en YouTube. Hay mucho material de mierda. Mucho material. Hay libros escritos por Reato, por ejemplo, muy de mierda, contando una historia que es utilizada para la derecha, para la extrema derecha argentina, para justificar incluso todo lo que pasó en la Argentina. Pero nadie ha escrito, claro, como lo está contando Barbieri. Barbieri está prohibido en la Argentina. ¿Sí? El discurso oficial de lo que pasó el 5 de octubre y el golpe de Estado, la masacre que pasó en Formosa, que incluso los formoseños no tienen conocimiento cabal de lo que sucedió, Barbieri no tiene cámara, no aparece en C5N, no tiene un espacio, y es más, tiene que vivir fuera de la Argentina, ¿no? Por eso hoy le agradecemos al compañero, y ojo que estamos hablando de compañeros, ¿sí? No sé a cuántos militares le podemos decir compañero, con todas las letras. A Barbieri le decimos compañero porque es un compañero que se jugó en momentos que había que estar en el ejército de la obediencia debida de la dictadura militar y jugársela, ¿no? Así que, bueno, son esos ejemplos que nos da la confianza de que podemos tener una nueva generación dentro del ejército patriótica, que, con intereses nacionales y populares, y que sí necesitamos tenerla, y hay que tenerla. Por eso también hay que perder a ciertos prejuicios que nos han metido con respecto a, como vos decías, los uniformes, al militar, pero también tenemos que hacer una tarea en este combate cultural de tratar de sumar al combate cultural que estamos dando a militares activos. Porque tenemos que influir, porque ellos están siendo penetrados culturalmente desde adentro de la institución. Y habría que ver la estrategia para que nosotros podamos contrarrestar esa penetración cultural con participación en talleres como estos, ¿sí? Donde ellos también puedan ver que hay otra forma de llevar la cosa y de la lucha, porque tiene que ser un ejército antiimperialista. Y quiero aclarar algo, porque viene bien para el día de hoy en que Rusia está tomando Kiev, la capital de Ucrania, de que cuando nosotros decimos antiimperialismo, es antiimperialismo cualquiera sea. No estamos hablando de antiimperialismo contra los yanquis, nomás, o los ingleses, que nos toca de cerca a nosotros. Estamos hablando de cualquier imperialismo. No queremos ningún imperialismo. No queremos ser nosotros imperialistas, ni queremos que otros sean imperialismo, ¿sí? Entonces también repudiamos la toma por parte de Rusia, de Ucrania, por más pretexto que haya, y de la OTAN a los restos de países que rodean a Rusia y la están hackeando. Todo imperialismo es malo, no queremos y somos, como peronistas, antiimperialistas. Yo quería decirte, para ir ya cerrando, porque ya nada más lo último que quería decirles a todos. En la Guerra Civil Española, Miguel de Unamuno, que les recomiendo una película buenísima, buenísima española, que se llama ¿Hasta cuándo dure la guerra? Miguel de Unamuno es invitado a una conferencia por parte de los franquistas, donde está presente la esposa de Francisco Franco Bamonde, y en medio de esa conferencia donde hablaban todos franquistas, donde gritaban viva la muerte, donde gritaban viva Franco, viva esto, la falange, qué sé yo, él no quería hablar. Pero cuando ve que un general exacerbado franquista ya llega a tocarle lo más sensible, que era la pérdida de sus amigos en forma ilegal, por procedimientos ilegales que hacía el franquismo, él pide hablar. Y yo voy a ser
sin emocionarme. Voy a hacer mis últimas palabras, no voy a tratar de no emocionarme y repetir básicamente, muy brevemente, lo que dijo don Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, en Salamanca, frente a todo un auditorio franquista, y al lado sentada la esposa de Francisco Franco Bamonde, el dictador que estuvo en España. Y él dijo: podrán vencer, pero nunca convencer. Eso es lo que yo le diría a los de la dictadura. Omar Barbieri. Pudieron vencer ilegalmente, pero nunca pudieron ni podrán convencer al pueblo argentino. Así es. Y ha sido un enorme, enorme placer haberte tenido esta tarde, compartir esta emoción, lo cual demuestra que los militares también se emocionan. Y vamos a abrir los micrófonos para cerrar como nosotros siempre cerramos nuestros talleres. Infinitamente agradecido, Barbieri, por este taller. Un aplauso y abran los micrófonos para que se escuchen. Todos unidos haremos y como siempre daremos ¡Viva Barbieri! Corazón, viva Perón, viva Perón. Hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. Hasta la victoria siempre. Podrán vencer, pero no podrán. Podrán vencer, pero no podrán convencer. Gracias, Barbieri, gracias. Chao. Muchas Abrazo, Omar. gracias. Nos vemos, Omar. Cariños a todos. Excelente todo lo que Dios. dijiste. Los que vivan en Buenos Aires, zona Cava, vamos a estar el día 23 de marzo en el Centro Cultural Mujica, Piedra 720, así que los esperamos a las 19:30 horas allí. ¿Sí? En el local de Soberano vamos a estar lanzando esto, Argentina Nuestra Casa. Vamos del interior a Cava, no queremos que vengan de Cava al interior, somos los del interior los que vamos a... Serán bienvenidos. Estos cabecitas negras. Los cabecitas negras, vamos a enseñarle a los porteños de qué se trata defender la patria. Muchas gracias a todos y Serán todas. bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenas Chao, noches. Alejandra. Un beso, Flores. Nos Un vemos. beso, Alejandra. Saludos. Saludos a todos. Chao, Ale. Chao, María Luz. Chao. Después te hablo. Hasta luego. Sí, Felicidades a todos. Hay muchos que Espérame, que te quiero decir algo. No me digas nada que te salgo.